Pero a la edad de 7 años en adelante la Biblia dice claramente que la conciencia despierta. Ahora usted ya es responsable de sus actos. Cuando lo presentaron ante un pastor y el pastor delante de Dios cuando usted era un bebé, esa garantía de salvación le dura solo 7 años nada más. Esto es que hay que ser específico. Tiene que demostrarse bíblicamente. 10:13 al 16 de Marcos dice claramente: dejad venir a mí los niños, no se los pidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le entregaron a los bebés. Jesús no tenía templo, en la calle lo hizo. Agarró a los bebés, los bendijo y los presentó al Padre. Santos. Pero tiene fecha de caducidad. O sea, solo de un mes para 7 años dura la salvación. Usted tiene que presentar a su varón a los 40 días, a su hembra a los 80 días. Porque de acuerdo a 2:20 en adelante de Lucas, ¿a quién citó Lucas? Citó Levítico 12. Lucas no se lo inventó, él citó de acuerdo a la ley de Dios, moral, no a la ley ceremonial y ritual de Moisés, sino que citó a Levítico 12:1 al 8. Levítico solo tiene 8 versículos. O sea que el niño que se presenta a los 40 días, de ahí empieza su salvación hasta ya los de él 7 es el años. reino de los cielos. A los 7 años. Por azares del destino, una infección, cualquier cosa se muere, no hay problema. Tiene licencia. Está seguro, ya. Como dicen aquí, se venció su licencia a los 7 años. Sí. Ahora, a partir de los 7 años, ¿qué dice la Biblia? Ya en 2 Crónicas 24, 2 Crónicas 34, que a partir de los 7 años, 8 años, 12 años, 15 años, ya es responsable ya, porque tiene que conocer rectitud, temor de Dios, etcétera, etcétera, idolatría tiene que conocer ya. Entonces, ahora la niña de 80 días para de 80 días, pero algunos los presentan a los 80 años. Entonces, todo esto, mientras la conciencia está dormida del bebé, porque el bebé, su primer idioma es llorar. Y quien conoce ese idioma es una mamá. Cuando oye que está llorando, la mamá identifica que tiene hambre, o hay que cambiar el pañal, o hay mucho calor, o está incómodo, o le duele el estomaguito. La mamá conoce el idioma, el papá no lo conoce. Solo la mamá conoce el idioma del bebé. Papá en vez le dan su nalgas. Sí, el papá dice, calla seguro porque yo estoy viendo tele. Entonces la mamá conoce el idioma y rápido mira qué hace. Pero la presentación solo le dura hasta los 7 años. 7 añitos. Porque si no, cometeríamos errores en nuestra exégesis. ¿Para qué estamos aquí? Si ya fuimos presentados cuando éramos niños, ¿para qué estamos aquí? De nada nos sirve. No, que quede claro. Vence a los 7 años. Pero eso sí los presentamos. Eso sí los presentamos. Sí, ¿Se presenta o no se presenta? Usted tiene que presentarlo porque es una ley. Ajá. Por eso, pero ¿qué pasa con los que no lo presentan? Por eso es que el pastor tiene que predicar sobre esto. No, pero ahora póngale que la gente que no es cristiana y se muere un Sí, niño, pues, ¿qué pasa a ti? ese es el asunto. El problema es que como él murió en estado de inocencia, Bueno. hay un problema. También es... La conciencia está dormida, él no tiene conocimiento de pecado, él ve. Usted ha escuchado que hay niños de 5 años que mencionan la P mayúscula, la M mayúscula, pero están haciendo una repetición de lo que mamá y papá hablan en la cocina, en la habitación, en la mesa, pero el niño repite esa palabra que es como un lorito. Desconoce el significado o el concepto de esa palabra. Entonces, en esto hay que analizarlo psicológicamente. Pero ya de 7 años en adelante, despierta la conciencia. Ahora el niño ya tiene raciocinio, esa es la etapa del raciocinio ya. Por eso que 22:6 de Proverbios dice, instruye al niño, no dice al bebé, al niño. ¿Cuándo empieza la niñez? Psicológicamente, 7 años. ¿Cuándo dice la Biblia? 7 años, coincidencia. Entonces, a partir de ahí, por eso es que la Biblia dice en 1 Samuel, que el niño ministraba ya a Dios, 2:18, 1 Samuel.
Segunda Timoteo 3:15, desde niño ya era teólogo Timoteo, chiquitito ya era teólogo. Desde Ya. la niñez habías aprendido. Porque ahí no dice lees, ya sabes Ya sabe. las escrituras. Jeremías fue llamado un adolescente, Isaías fue llamado un adolescente, así muchas personas fueron llamados en su estado de adolescencia. Y Dios usó la vida de estas personas. Entonces ahora el trabajo nuestro es no estar dando el mismo mensaje cada día que vamos a predicar, Por eso le estoy diciendo a hermano Gardenia, que cuando lo inviten es mejor que le pregunte a su patrocinador sobre qué quiere que hablemos. Así es, pues. Ya con eso basta. Por ejemplo, yo tuve 2 noches de campaña en Morazán, anteayer y ayer. Hablé sobre Cristo, quién es Cristo el viernes, y sobre Dios, quién es Dios ayer. Escuché yo su enseñanza. ¿Lo escuchó usted? ¿Vio la transmisión entonces? 9 errores de no confiar en Dios. ¿Sí? En la primera Sí, noche. la primera viernes. Ajá. Habacuc 1.7, Nahum 1.7. Nahum 1:7, ahí está. Razón. Y luego corroboramos con 16:33 del libro de Juan, confiad en mí. Jesús dijo, confiad en mí. Entonces ahí está. Conocer a Dios, conocer a Cristo y conocer al Espíritu Santo. Perfecto, esa buena memoria, ¿ven? Ya vieron que la Coca-Cola sirve. Yo estoy viendo, pues, estoy mirando. Entonces, Buen tiempo le dejaron. sí, Buen tiempo. sí, eso es lo que le estaba platicando el hermano. 10 para las 7 todavía estaba ahí. Bien despierta la gente. Terminé de predicar luego. Bueno, ¿no? Ya para los hermanos pastores se quedaron presentando su iglesia cantando, pero yo ya estaba fuera ya de ámbito ya. Igual ayer. No, ahí es bien ordenadito todo. Ahí, Estuvo perfecto. buen tiempo, dejen el mensaje. Y ahorita, como el alcalde nos está dando un generador para todos los pastores, porque contaron que ahí se va la luz y dijeron, ¿por qué no ya hace momento hablaron? Pues mejor les mando un generador. Ah, vaya. Buen día, hermano. Yo le bendiga más. Por eso es que ayer hubo fuego. Gracias, hermano. Ya tienen su voto otra vez. Pues qué buena. Así nos está ayudando a todos, San Miguel y Morazán. Entonces, ahora el pastor está obligado en algunas iglesias. No somos llamados a hacer críticas destructivas, sino constructivas. Tienen grandes extensiones y tienen un lugar específicamente para los niños, que mientras que los señores están en el culto, los niños están en columpios. Yo conozco una mega iglesia aquí en Coatepeque, donde usted tiene que dar 10 quetzales para que alguien entretenga a sus niños allá afuera. Hay columpios, hay de todo y Entretenimiento. sí, ellos solo están aprendiendo a jugar. Pero ¿dónde está el Samuel niño? ¿Dónde está el Jeremías niño? ¿Dónde está el tierno de edad Salomón? Porque así le llama la Biblia, tierno de edad. No especifica una edad, sino que es tierno de edad cuando empezó a gobernar. ¿Dónde está el Timoteo niño? Conocimiento de la palabra. Entonces es lo que tiene que el pastor enseñar, porque si decimos que los niños son el futuro de mañana, pero si no los hemos instruido, no hay futuro. Entonces, hasta aquí quedamos nada más. Entonces el futuro se debe plantear ahorita, enseñar ahorita, para que ellos ya con mayor resistencia y un mayor intelecto, el día de mañana, ellos, si Dios nos permite vida todavía al mundo, al planeta, sean los que instruyan a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Por qué en la primera generación duró 2006 años, según mis cómputos? 6.141 años de edad tiene este planeta. La primera etapa de la longevidad duró 2006 años. 10 generaciones, imagínense usted, 2006 años dividido entre 10 generaciones, porque la gente vivía bastante tiempo. En el caso de Noé vivió 950 años. Matusalén, 969. 969 es el más longevo. El más que sacó. Pero ¿qué pasó ahí? Porque hubieron personas que se preocuparon, por ejemplo, Enoc en sus prédicas, él siempre estuvo diciendo, Cristo viene con sus millares de ángeles, Cristo viene con sus millares de ángeles. Y apenas acaba de empezar el mundo y ya se está predicando que Cristo viene. O sea, desde hace 6.141 años se viene que predicando que Cristo viene, así que ninguno tiene excusa cuando Cristo aparezca. Nadie va a decir es que no se me dijo, mentiroso, no solo por el pecado sino por la mentira, al fuego.
Porque ¿desde dónde? Cuando nació Enoc, Lamec profetizó, y este niño será el que salvará al mundo de pecado. Figura, no es figura del Mesías. Matusalem, un predicador de paz. Por eso se llama Matusalem. Y así sucesivamente. ¿Qué enseña la Biblia en 2:14 en adelante de 1 Timoteo? Que Adán y Eva fueron salvos porque conocieron la santidad, dice, la decencia, la honradez, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo va a conseguir del 2:14 hasta el 16. Ellos salvaron ya con su responsabilidad de pecadores, ahora nos toca a nosotros salvar nuestra responsabilidad. Nosotros tomamos decisión, o nos vamos o nos quedamos. Muy bien, entonces ya no vieron los Adonai, seguramente tuvieron vigilia. Entonces nos vamos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tenemos un nuevo integrante, hermana Jacqueline, para los que llegaron tarde. Bienvenido. Bienvenida, hermana. Parece que de Reo, hermana. Muy bien. Viajó lejos la hermana, interesada por el conocimiento de la palabra de Dios, y vamos a tratar por todos los medios de no defraudarla, sino que ella, entre en ella ese espíritu que hubo en Nicodemo. Jesús no fue a buscar a Nicodemo, Nicodemo buscó a Jesús. Entonces, aquí tenemos, ya vimos quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, y omitimos esto porque la Biblia no lo respaldó en la exposición, para no caer nosotros en trampa. Y vimos que es una unidad compuesta y una unidad absoluta. La unidad compuesta dijimos que es una combinación de unidades que forman la deidad divina. Ahora la deidad absoluta. ¿Cuál fue nuestra base? Juan 10:30. Ahí nos dijo, el Padre y yo somos uno. No, el Padre y yo, uno somos. El plural lo dejó de último Juan. ¿Qué me está diciendo? Trinidad. Ahí está. Entonces está resuelto el problema. La gramática es muy importante para entender esto. Así que vamos a orar para que Dios nos fortifique. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias en esta mañana bendecida, Señor. Especialmente por la vida de tu hija, que vino a este lugar, Señor, porque está interesada en el conocimiento. Yo te pido, por favor, que me des palabra instantánea, prontitud, Padre, para que yo pueda responder ante cualquier inquietud, ante cualquier pregunta que se formule en esta mañana, Señor. Amén y amén. Muy bien, en sus cámaras, ¿listos? Bueno, entonces ahora nos corresponde, ya vimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, vimos eclesiología hace 8 días. Nos dimos cuenta que la primera iglesia no es Roma, la primera iglesia fue en el Sinaí, nombre tabernáculo. Segunda iglesia en Jerusalén, nombre tabernáculo. Tercera iglesia en Jerusalén, nombre Pentecostés, que quiere decir cosecha. Sin embargo, también vimos en el año 107 el nacimiento de la iglesia católica, pero para el año 107 ya ningún pastor de esa época, ningún profeta, apóstol, ya todos habían muerto. Entonces ahora en el año 107, no en Roma, no en Jerusalén, nace la iglesia católica. Por eso es importante el documento histórico para saber en qué año nació esta iglesia. Y tenemos el dueño, se llama Ignacio de Antioquía, el hombre que se dividió, porque él sabía perfectamente, según Hechos 11:26, que en Antioquía no se llamaban católicos, se llamaban cristianos. Entonces vino este señor y le cambia nombre y le pone católico. De allá para acá, en el año 325, no vayan a cometer un error porque en las redes sociales no es exégesis, sino una eisegesis, un anacronismo. Están diciendo que Constantino fundó la iglesia y por eso somos criticados los evangélicos como mentirosos. No, Constantino no fundó la iglesia. Como que si yo dijera que el primer presidente aquí en Guatemala, el segundo o tercer presidente de Guatemala, dijéramos, ellos hicieron el evangelio aquí en Guatemala. No.
permitieron, eso es una cosa. Como Justo Rufino Vargas. Sí, el reformador se le llama a él, ya veo que aparece en el billete de A5. Entonces Constantino, él no hizo la iglesia católica, él dio libertad de culto, que es muy distinto. Eso es muy distinto, libertad de culto. Como que aquí dijéramos, el Congreso hizo la iglesia, no. El artículo 36, 37, 38 de la Constitución dice que dio libertad de culto, pero no hicieron el culto, no hicieron la iglesia, no hicieron el evangelio. Dar libertad no es lo mismo que hacer, y hacer no es lo mismo que dar libertad. Entonces no van a cometer el error en su exposición de decir, o en las calles, sal de ahí porque esa la hizo Constantino. No, Constantino solo dio libertad de culto. Ahora sí que pueden decir ustedes, ahora sí, Constantino fue el primero en regalar, ahora sí, una iglesia, un edificio para la iglesia católica. Pero lo hizo en honor al apóstol Pedro, porque ellos creen que Pedro está enterrado ahí en el Vaticano. Ellos eso les han hecho creer. Y pasó el tiempo, como solo en guerras y todo fue destruido. Entonces en el año 1515 para adelante, otro papa empieza la construcción del segundo templo para Pedro. Se llamó la Basílica de San Pedro. Pero basílica quiere decir palacio real o casa real. Pero si nos preguntamos en la Biblia, ¿cuándo Cristo o cuándo Pedro pidieron un edificio o una mansión real o un palacio? Nunca lo pidió. Entonces es lo que debemos tener en cuenta. En este sentido, no necesitamos usar palabras grotescas, ofensivas o despectivas. No solamente necesitamos exponer la verdad sobre la mesa para que las personas vean. Usted va a ver, agarrar internet y escribe cuando el Papa empezó a hacer la Basílica de San Pedro, y ahí le va. 100 años tardó, más de 100 años tardó la construcción de ese templo, pues que es grandísimo. Entonces, pero ya si hablamos de 1500 años, pongámonos a pensar en esto. Quiere decir entonces que ya Pedro no supo si le hicieron un palacio real. Hay aquí en el Tepeyac una basílica en el año 1531. María no supo si le hicieron una basílica. Entonces yo creo que todo el elemento histórico es muy importante para poner las cartas sobre la mesa y debatir de manera cortés. Y si las personas desean o no quieren tomarlo, pero ya es problema, uno salva con su responsabilidad. Usted tiene que tener el 100% de certeza de lo que va a decir. No tiene que fallar en un solo punto, porque en un solo punto usted hace un castillo de barajas y le da un toque, se viene todo el castillo abajo. Tiene que tener certeza. Muy bien. Entonces ahora ya vimos sobre la iglesia y todo. Ahora vamos a ver algo fundamental que tanto el adulto como el pequeño deben de conocer. Pecado. El punto número 4. No, yo quiero que lleven, a ver, ¿en qué punto vamos? 3. No, 4. Aquí ya cometimos un error. Ajá. Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sería punto 3. Es que llevamos un punto para cada. Sí. Biblia fue 4. Iglesia 5. Eclesiología, por eso que tengo ahí 6 en número romano. 6, exacto. 6. Por eso es que tienen que 6 usar lapiceros de diferente color. 6 nos toca. Sí. No sé cómo va hermano Pedro ahí entonces. Parece que revolvió 5. Ahora estamos en el 6. con el 6, con número grande y de color. Para eso existen estas cositas, ¿no? Para subrayar. 6. Estos son más baratos que un litro de coca. De la caja. 6. 6, ¿verdad? 6. Pecado. En hebreo se escribe Caftán. En
en griego se escribe hamartía. Y así de sencillo, ambas cosas Sí. ambas terminologías, Castán y hamartías, significan error. O Así sea, que el significado del pecado es Satán. estoy hablando en hebreo, arriba hebreo. Hebreo y el otro. Estoy hablando en griego, aquí abajo Griego. hamartía. Pero sistemáticamente la ciencia teológica que estudia el pecado se llama hamartiología. La voy a escribir aquí para que hamartiología es la ciencia que estudia los niveles de pecado, porque la gente habla de pecados chiquitos. La Biblia católica habla de pecado venial. Y como que si usted murió en un pecado venial, si usted murió en un pecado blanco, hasta color le han puesto a la mentira. Es una mentira blanquita. Y le ponen un nivel, una categoría, pero les tengo mala noticia. Castán y hamartía en ambos idiomas, en español, error. Así que el capítulo 20, versículo 16 del libro de Jueces nos va a dar un punto de partida para ver el verdadero significado. Jueces capítulo 20, versículo 16, anótenlo porque les va a servir para entender si se comete un error o no se comete un error. Sin embargo, vamos a hacer una lista de pecados que existen en la Biblia. En el catecismo primero apareció un monje Evagrio. Voy a anotar ese nombre aquí. ¿Qué cuál pasaje? 26. Jueces. 20, 16. Evagrio, él escribió 8 pecados capitales. Pero ya el nuevo catecismo que hay ahorita cambió los 8 pecados capitales y puso 7 y quitó algunos otros pecados y puso otro tipo de pecado. ¿Qué significa eso? Que ellos no están de acuerdo, están divididos. Porque si Evagrio, el monje, él fue el primero en hablar de pecados capitales. Usted lo va a buscar ahí en internet. Él fue el primero escribir de los 8 pecados capitales. Más tarde, 100 años más tarde, otro papa le cambia, de los 8 pone 7, pero de los 7 quita algunos y le pone los que él cree que eran pecados capitales. Entonces esto lo va a leer usted en el catecismo. El catecismo lo puede leer en 2 o 3 meses, solo tiene 2.865 artículos nada más. Es importante, ahorita hay una feria de libros aquí en el parque, a lo mejor ahí lo pueden ir a comprar. Si no, hay librería católica, ahí lo encuentran. Mañana se van. Sí, la H la van a pronunciar como hamartía. Hamartía o hamartiología. ¿Qué es hamartiología? Es la ciencia que estudia los niveles de pecado o la ciencia que estudia la naturaleza del pecado. El último ahí en gematología es A, ¿verdad? ¿No? Hamartía. El último. ¿Sí? H. ¿La última letra qué es? A. Aquí estamos basados en una teología sistemática también. Porque hablamos de teología, cristología, hablamos de pneumatología, hablamos de biología, eclesiología. En este caso ahorita estamos hablando de hamartiología y sus niveles. En el primero, ¿cómo se llama? Castán. Ahí como que con el paladar hay que pronunciarlo. Sí. Castán. Sí. ¿Y No ese como qué? nosotros, el idioma nuestro ¿Ese es libre. ¿Ese es hebreo o no? Esto es hebreo. Castán. Aquí se pronuncia así como se lee. Hamartía. La H equivalente a una J. Y al de abajo Hamartía. es griego, ¿no? De aquí Sí, nace griego. la hamartiología, Hamartía, la griego. ciencia que estudia la naturaleza o los niveles de pecado, basado en Jueces 20:16.
Si alguien trajo Biblia, que haga favor de leer 20:16 del libro de Jueces. Jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Oiga, no erraba, Pegado. no castaban, o sea, no pecaban. Entonces, en esto por eso hay que tener cuidado. Lo que la religión enseña, pero no lo que la Biblia enseña. Pecadito blanco, mentira blanquita, con sabor a miel y no sé qué cosas. Pero aquí error es fallar el blanco. Por eso dice Pablo en 3:12 al 15 de Filipenses. Tenemos que tomar en cuenta esto, por favor. Gramática. Pablo empieza hablando en primera persona porque el hombre es un hombre de ética. No que ya sea perfecto, dice él. No que ya lo haya alcanzado. Pero la gente solo se queda en el verso 12 y el 13, pero no sigue leyendo el 14 y el 15. Entonces, a un predicador evangélico dice, nada es perfecto en este mundo, señores. Porque el mismo Pablo dijo que todavía no somos perfectos, que detrás de la perfección vamos. Y luego dicen que la perfección es progresiva. En el caso usan 22:11 de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese todavía. Progresivo, hermano, no hay ningún santo, dice. El que es justo, sígase justificando. Progresivo, hermano, no hemos llegado a la justificación todavía. Entonces no estamos haciendo nada, porque si a la vuelta de la esquina se me para el corazón, me tienen que hacer novenario, misa y cabo de año para ver si me sacan del purgatorio. Pero eso es imposible. Ustedes han leído que la Biblia dice que ya estando en agonía, ya Dios no escucha la oración por esa persona. ¿Lo han leído ustedes en 24:12 de Job? ¿Se recuerdan? Sí. Estando en agonía, la persona ya no escucha la oración por esa persona. Así que estando en el pleno uso de sus facultades mentales, 3 horas le bastó al preso para salvarse. Porque a las 12 del mediodía hubo un eclipse que tardó hasta las 3 de la tarde y durante todo ese lapso uno de los presos alcanzó a salvarse. Se humilló delante del Señor. ¿Por qué se salvó? Porque el bautismo no existía todavía. No existía el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni los apóstoles sabían de eso, ni nadie. Juan murió decapitado y él nunca escuchó el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo que daba Juan pertenecía a la ley, pero esto era solo para confirmar que usted estaba guardando la ley y usted era salvo por la ley. Pero ya cuando Jesús muere, resucita el 17, 40 días más tarde, hace su ascenso, pero antes de ascender le dice: vayan y discipulen a las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay 23,000 documentos no cristianos del primer siglo y segundo siglo después de Cristo. Oiga, más de 23,000 documentos históricos donde mencionan que existió Cristo, los apóstoles y Pablo. El Corán, que fue hecho en el año 611 después de Cristo, el autor murió en el 631, menciona a Adán, a Moisés, a David, y menciona a Cristo y a los apóstoles, y es no cristiano. Pero la Didaché, hecho en el mismo año, los autores de la Didaché conocieron a los apóstoles y ellos recogieron información y dijeron en el numeral 7 que ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se aplastó la doctrina de la unicidad. El Diatessaron de Tasiano dice que en el 182 dice que ellos, los apóstoles, bautizaban en agua viva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el documento histórico, nos está hablando de lo que Jesús dijo. Pero ya cuando ese muchacho, cuando Jesús dice bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, las larvas casi ya se acabaron al pobre muchacho, porque tiene 43 días de muerte. Entonces no lo podemos culpar. Pero a partir del 27 de mayo, cuando se instituyó el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo por el mismo Jesús allá en el Monte de los Olivos para acá, ya son 1992 años de entonces, de que la gente viene escuchando y no quiere bautizarse. Así que entonces
se dieron cuenta que estos muchachos tiraban a un cabello y no fallaban. Muy bien, entonces ahora ustedes van a escribir ahí en sus cuadernos, en sus notas, por favor, escriban con letra grande que se entienda: pecado congénito. Congénito. Vamos a ver, lo escribo aquí. ¿Estamos? Congénito. La base bíblica la tenemos en el capítulo 5, versículos 12 al 19 del libro de Romanos. Ahí nos habla de pecado congénito. Romanos 5, 12 al 19. Va a leer usted poquito a poco, bien analizado, por favor. Pero literalmente dice que por un hombre entró el pecado y la muerte, y por ese hombre al 19. se volvió pandémico. Ahí dice en su Biblia: pasó a todos los hombres. También anoten 15, 20, 21 en la primera carta a los Corintios. Era de Corintios. Recordemos que Pablo no se la está inventando. Ustedes ya escucharon que la Biblia dice en 1 Corintios 14, 37 que por mandamiento de Dios Él escribió las 14 cartas. También ya escucharon que dice Efesios 3:3 y Gálatas 1:12 que por revelación de Jesucristo Él escribió 14 cartas. Pero también ustedes ya escucharon lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5, 13 y 14, que por demostración del Espíritu Santo Él escribió las 14 cartas. Entonces es imposible que lo que Él diga pueda fallar. 1 Corintios 15, 20. 15, 20 y 21. Va a leer dos versículos. Ahí usted lo va a convertir como en una heredad, pero no tenga pena. Porque 1:18 del libro de la primera carta de Pedro dice que ese pecado congénito fue destruido con la preciosa sangre de Jesucristo. Así menciona, mire el adjetivo, preciosa. Mire el adjetivo que Hermano, y en Salmo 51:5. el 51:5 es congénito también. Porque en pecado me concibió mi madre. Eso es lo que está leyendo usted, ¿verdad? Bueno, y ahí estamos. Por eso, bueno, los que ya tienen, pero también los que no tienen. Por ejemplo, Jaime todavía no tiene, Estuardo está puro pollo, no tiene. Carolina tampoco tiene, ya la mayoría de ustedes quizás ya tienen. Entonces, ya tienen que saber ustedes que por el pecado congénito usted tiene que llevar a presentar a su niño delante de Dios, como está escrito allá en 1 Samuel 1, hay que leerlo todo. El capítulo 12 de Levítico hay que leerlo todo, solo tiene 8. El capítulo 1, 20 en adelante de Lucas hay que leerlo todo para que entendamos ahí cuál es. En el 2:23 dice que todo niño que abre la matriz nace santo, pero es necesario presentarlo ante Dios. ¿Por qué? Por causa de algo que trae dentro. Por causa de los padres, no por Dios. Pero si vamos a 1:18 al 22 de Pedro, dice, no habla del pecado de Adán, sino dice de sus antepasados, de sus padres, dice. Pero con la preciosa sangre de Cristo es anulado eso. Pues ahí está claro. Pero entonces vamos a tomar en cuenta cuál es el primer pecado, cómo se dio, porque Eva no traicionó a Adán con otro hombre porque no había otro hombre. Pero tampoco Eva no traicionó a Adán. Eva traicionó a Dios. ¿Y con quién? Con el diablo. Porque los dichos
de Dios hacia Eva, ella los tenía en mente, tenía muy buena retentiva esa muchacha. La primera pregunta en la Biblia, el que la hace es Satanás. Con que Dios te dijo que no podéis comer de todo árbol, y se defiende Eva y dice de todo árbol, no. Solo de uno, del árbol del conocimiento sobre el bien y el mal. Así que el árbol, nada que ver con lo que le pasó, porque es un árbol del conocimiento sobre el bien y el mal. Así como usted tiene un celular, ese celular tiene conocimiento sobre el bien y el mal, no sé qué uso le da a usted. Si usted dice, yo descargué Biblia Todo, tiene 82 Biblias, usted está adquiriendo conocimiento. Pero de repente usted me dice, yo descargué música de Los Tigres, descargué música de Vicente Fernández, usted ya le dio mal uso. Aunque usted sabe que ahí hay bien y hay mal, pero de usted corre cuenta. Ahí no hay problema. Yo voy para allá el día de ayer y un papá le dice a su niño, apúrate, dame el teléfono, porque va a empezar el partido. Aunque sea en ese aparatito quería ver, no sé qué partido quería él ver. Y el hijito llegó y le dio el teléfono y empezó a conectarlo y empezó a disfrutarse de lo que estaba viendo. Le estaba dando mal uso, porque de acuerdo a 9:25 en la primera carta a los Corintios, que la corona del deportista es corruptible, dice Pablo, mas la corona en Cristo Jesús es incorruptible. ¿Y quiénes son los amos y señores del deporte? Ahora el documento histórico. 600 años antes de Cristo, en Grecia, en el monte de el Olimpo, supuestamente ahí hay un grupito de dioses imaginarios, la mitología griega, y ellos son los que ordenaron que el deporte se hiciera en honor a ellos. Por eso les pedí que compraran sus laminarios, no sé si ya lo hicieron. En la lámina de la cultura griega, ahí aparecen los 13 nombres de los dioses que ordenaron el deporte. Significa entonces que cuando usted le pone una playerita, su niño es de 5, 6, 7 años, le pone una playerita de Barcelona, del Real Madrid, de Municipal, de los Cremas, no sé de quién, hasta en la espaldita le pone al niño Gasparín, que quiere decir fantasma. ¿Cómo se dice fantasma en hebreo? Lilith. ¿Y qué quiere decir Lilith? Demonio femenino. Nosotros mismos le ponemos al demonio a los pequeños. ¿Y por qué? Porque no tenemos incursión en la historia. Mejor porque no vamos a la paca. Mira yo, camisita de Aquetzal tengo y no me da vergüenza. Entonces, por favor, hay que preguntar, hermanos, ¿será bueno que yo le compre su uniforme del Barcelona a mi hijo? Definitivamente no. Yo le compré su uniforme de los Cremas y ahí está el muñequito, ¿cómo se llama? Gasparín se llama. Pero Gasparín viene de Casper, Casper fantasma, y fantasma Lilith, en hebreo demonio femenino. Ahí está. Disfraz nada más de Satanás porque no hay demonios femeninos, eso lo disfraza. Ay, mis hijos se inventaron aquí en Guatemala. Es cultura nada más. Lilith anda rodeando todo el mundo, se le presentó a Elifaz. Capítulo 4, versículo 13, el libro de Job. Estando yo bien dormido, dice 82 Biblias, hay que leer ese pasaje bíblico, el capítulo 4, 12 y 13. Estaba yo bien dormido cuando tuve una pesadilla y se presentó un fantasma delante de mí, Lilith. Pero ya no digo, ¡ay, mis hijos! ¿Qué le vino a decir? El mismo diablo le sacó, como se dice coloquialmente, sus trapitos al sol. ¿Quién es más grande? ¿Tú o Dios? Se quedó helado y ya no contestó Elifaz. ¿Con qué? 4:13 en adelante. Pero yo recomiendo que lo lean durante 82 Biblias, porque ahí dice, paróse delante de mí un espíritu, un fantasma, dice que me erizó la carne. Estando yo en el momento en que todos los hombres duermen, dice. Ahora lo vamos a leer en otras versiones y nos encontramos que traduce pesadilla y traduce demonio femenino. La Dios habla hoy, traduce demonio femenino, y luego otros solo traducen Lilith. Entonces ahí está claro. Tome nota la forma en que
El escritor dice un espíritu, un fantasma. No dice una espíritu, una fantasma, no dice un masculino. Ahí se formó el fútbol en Grecia. Ahí se formó. Por favor, yo quiero que se compren, porque con todo, yo quiero hablarles, yo les anticipo. Aquí hacemos críticas constructivas, no destructivas. Sigue el ánimo de ofender a nadie porque todos vamos a entregar cuenta de sí mismos. 14:12 de los Romanos dice que personalmente vamos a entregar cuenta. El peso mío aquí ahorita es que yo voy a entregar cuenta de ustedes. Porque al ingresar ustedes aquí, ustedes tienen el derecho de preguntar y yo el deber de responder. ¿Para qué? Para que salgamos de eso. Entonces ya habiendo resuelto este problema, que ya no es un problema porque la preciosa sangre de Cristo ya lo eliminó. Ahora solo tenemos que seguir los pasos que hacer con un niño cuando está recién nacido. No vayan a cometer el error de llevarlo al padrecito porque eso es inválido. Porque el capítulo 6, versículo 2 de la carta a los Hebreos dice que el bautismo es una doctrina. Y si el bautismo es una doctrina, entonces hay que dar doctrina. Pero ahora que dice vamos a ver el 28, 8 y 9 del libro de Isaías. ¿Quién trajo Biblia? Que lo lea, por favor. Y lo van a leer durante 82 Biblias. Ahí en su Biblia dice, habla destetado. Y si habla destetado, ¿qué quiere decir un destetado? A ver, hablo con las... ¿Qué es un destetado, hermana? ¿Ya tienen niños? Vaya. ¿Qué es un destetado? ¿Hasta qué tiempo? ¿Edad de 8 o 9 años? ¿A qué edad, perdone? A veces al año, 8 meses. Están dando cuenta, es un bebé. Ahora vamos a ver si se puede doctrinar, dice Dios. Vamos a ver, ¿qué dice 28, 8, 9? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Para los adultos, oigan. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Hay signos de interrogación? Muy bien. El signo de interrogación está en la interpretación. Esto se llama contexto inmediato porque ahí mismo está. Ese anzuelito que usted ve porque tiene forma de anzuelo es la interpretación del texto. Se llama contexto inmediato porque interrogó. ¿A quién se va a adoctrinar? ¿A un bebé? ¿A quién se va a adoctrinar? ¿A quién se le va a enseñar señas? Año, 8 meses, dijo la hermana Jacqueline. Pues no se puede. La persona, la doctrina es esta, que usted necesita: 1, creer; 2, arrepentirse; 3, convertirse; 4, sentir el deseo. Vamos a la Biblia mejor. 16, 15, 16 dice que para ser bautizados del libro de Marcos, 1, hay que creer. 28, 16 al 19 de Mateo, ser discipulado para poder ser bautizado. 2:38 del libro de Hechos dice que hay que arrepentirse y convertirse. Y ahí vamos 4. 5. 12:50 de Lucas dice que hay que sentirlo. ¿Alguna vez su niño le dijo, siendo de 1 año, papá, me quiero bautizar? ¿Verdad que es incoherente? La Biblia no apoya esta tesis. 12:50 dice que la persona lo tiene que sentir, dice que tiene que tener ese deseo y dice, yo me quiero bautizar. Entonces es doctrina, de acuerdo al 6.2 de la carta a los Hebreos. Por eso es que cuando usted lo invitan a un bautismo, no vaya a ir a hablar incoherencias allá a la orilla del mar, a la orilla del río, una alberca, donde quiera que sea. No vaya a ir a hablar de otras cosas, vaya a hablar de la doctrina del bautismo, porque ahí se está llevando un evento de bautismo. Con todo respeto, yo he visto eventos bautismales en algunos lugares, pero no se está hablando que es el bautismo. La gente los mete y los sacan, y en nada, después de que los metieron y los sacaron, ahora las pobres mujercitas se ponen su hilo dental, los hombres su short, y a mostrar sus restos mortales y a bañarse. Se acabó la ceremonia. ¿Por qué se acabó la ceremonia? Porque se les olvidó que es una doctrina. De acuerdo a 3.11, la doctrina dice en Mateo
en adelante, 3:11, que el bautismo es cumplir con la justicia de Dios. 7:30 de Lucas dice que los que rechazan el bautismo son semejantes a un fariseo que no es salvo. ¿Se está dando cuenta? Lucas 7:30. Si gusta leerlo, eso es importante. ¿Alguien me va a leer 7:30 de Lucas? Perdón, sí, y 5:20 de Mateo. 7:30 en Lucas y 5:20 de Mateo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Tome nota. Designios quiere decir plan. Designios quiere decir un objetivo, pero lo rechazaban. Y ellos sabían que el Dios de la ley que ellos predicaban les había impuesto eso, pero lo rechazaban. Ellos sabían que existe un Señor que se llama Juan Bautista, que está confirmando la ley de Dios, pero ellos rechazaban ese designio y no querían ser bautizados. Y por aparentar llegaban al río para ser bautizados. ¿Y cómo les dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no lo deseaban, solo deseaban aparentar. Ahora 5:20 de Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aunque usted sea muy santito. Ese es el problema que Pedro estaba enseñando allá en Antioquía, libro de Gálatas, capítulo 2. Estaba enseñando la ley todavía y estaba enseñando la gracia. Ahora puso a la gente, los convirtió en tibios, porque no eran fríos ni calientes. Porque Pedro quería que la gente se circuncidara para cumplir la ley, pero querían que recibieran a Cristo, la gracia. Los convirtió en tibios. Por eso es que llegó Pablo y lo trató de hipócrita. ¿Cómo tú, siendo ya de la gracia, quieres que esta gente se circuncide si ya no estamos en la ley? Le digo. Es que este tema es muy amplio. ¿Por qué es que le llamó la atención? Vamos a leer Gálatas 4:10 y 5:4. Los fariseos hacían más pecadores a la gente. Y el apóstol Pedro estaba cayendo en esta trampa. Y gracias al infalible apóstol Pablo, lo sacó de la ignorancia. Primero leemos 4:10 y luego 5:4. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Sigamos leyendo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Tome nota. Y eso no se descarta hoy también. Usted se desgarra la garganta predicando. Para Dios está aprobado que usted está trabajando. Pero viene a ser en vano porque la gente lo escucha. Y aquí mismo rebota y sale. Ahora el 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Tome nota. Entonces, y Pedro está tratando de que la gente tenga una doble conversión, que sigan observando la ley y que observen la gracia, y no son compatibles. Porque la dispensación número 6, ya estudiaron las dispensaciones. ¿Quién fue el que me pidió las dispensaciones? Miguel. ¿Ya estudió las dispensaciones? ¿En qué dispensación estamos? La gracia, la gracia. No, pero ¿qué número? 6:6. ¿Y la dispensación de Sinaí, en qué número está? 5. Bueno, entonces no podemos mezclar esas dos dispensaciones, porque la dispensación del Sinaí tiene ciertos preceptos, estatutos y decretos, y la dispensación del Calvario o el Gólgota o la gracia o el Mesías tiene otras cosas muy distintas. Entonces en esto debemos de tomar. Entonces el apóstol Pedro está un poco errado en su doctrina. Entonces Pablo lo pone. Y lo bueno es que el hombre es obediente, aceptó el regaño y todo. Y lo mismo es que cuando la Biblia nos reprende a nosotros, digamos gracias Señor, porque cosas que yo ayer hice ya no las voy a hacer hoy. Eso es importante. Ser humildes es algo importante. Por eso dice el Salmo 141:5, que un justo me reprenda será medicina para mis huesos. Pero un justo, no cualquiera.
Entonces, eso es en cuanto al congénito. Vamos al segundo. En la Biblia, a ver qué pasó. Congénito de otras palabras. ¿Perdón qué? Congénito de otras palabras. Hereditario. Escriba ahí, abra un paréntesis, hereditario. Yo creo que hermano Jaime nos ayudó porque leyó 51:5 de Salmo. En pecado me concibió mi madre, pero no ha muerto Cristo. Acuérdense, por favor, hagan bien los números. No ha muerto Cristo todavía. En pecado me concibió mi madre. David está hablando ahí. Está hablando del pecado. No está diciendo que la mamá de David era una mujer que andaba en pecado, sino que está hablando de la condición desde Adán hasta ese lugar. No vayan a cometer el error también en esa prédica, si no van a decir que no se menciona cómo era el nombre de la señora, pero él dice: en pecado me concibió mi madre. Muy bien. ¿Resuelto, hermano Pedro? Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a ver ahí donde usted va a escribir el capítulo 5, versículo 15 del libro de Levítico. Solo ponemos la palabra error. Sí, error, porque usted va a encontrar en su Biblia por hierro, con Y. Es una homofanía, pero las homofanías bíblicas hay que entenderlas, por favor. Porque hierro y hierro como que dice lo mismo, pero solamente que una letra hace la diferencia. Esas palabras se llaman homófanas u homográficas. Por ejemplo, hierro y hierro, como que estoy diciendo lo mismo, pero al principio, aquí, el 5:15, hay una Y, hierro. Pero los señores ahí están usando hierro, pero con H al principio. ¿Me entendieron? Así van a encontrar palabras homófanas que contienen homografía. Por ejemplo, el Salmo 42 dice: así como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. Alguien puede confundir y puede parafrasear: así como un pastor. No, espérese. Así lo he oído yo. Vaya, espérese. Es que allá hay homofanía. Ahí está escrito con C de casa. Se refiere a un venado. Pero si fuera con S de sable o de solo, entonces sí fuera un pastor. Siervo viene del verbo servir, con S, pero siervo con C de casa es un venadito, un animal con cacho, pues. Entonces, eso es, alguien le dijo risa por ahí, que no me refiero a un marido. Entonces, esas se llaman homófanas. Suenan igual, pero no significan lo mismo. Entonces aquí usted, hermano Irma, va a encontrar la palabra pecado por hierro. Yo lo estoy convirtiendo 5:15. Dice que el pecado por error necesita arrepentimiento. Y aquí vamos, ¿Qué pasaje? 15, ¿qué? 5:15 en Levítico. Aquí es donde vamos a descartar que los que murieron en pecados veniales pueden pasar por el purgatorio, le dan una su media asada como hacen el pollo a la leña y luego al reino, a los cielos, al paraíso. No, si usted muere en pecado de error, ya, como dicen los patojos, ya la regó. Tiene que salir de ahí. Sin embargo, cualquiera puede argumentar seguir conservando ese error. El asunto es que va germinando, va germinando, va germinando. Hay una reflexión muy importante. La primera es experiencia, la segunda es error, la tercera es desgracia. Entonces hay que tomar las etapas de esta reflexión para entender. Entonces, de acuerdo a Levítico 5:15, usted va a encontrar la palabra hierro. Es una homofanía o una homografía, abundan los pasajes bíblicos. ¿Cómo se escribe? ¿Perdón? ¿Cómo se escribe? En Levítico, Escriba. vamos a ver.
En su Biblia dice pecado por hierro. Pero no dice, para que entendamos esto, ¿cómo se le llama a esas palabras que tienen el mismo sonido pero no el mismo significado? Se llaman homófanas o también homofanía, homógrafas u homografía. Abundan en la Sagrada Escritura esos términos y hay que entenderlos bien para no tener una barrera semántica que leímos cuando estudiamos ética. La barrera semántica consiste en que cuando le damos una mala interpretación al texto, se llama barrera semántica. ¿Se recuerdan cuando estudiamos ética? Vale, muy bien. Entonces ya tenemos el número 2. Ahora vamos a ir al número 3. Ignorancia. La ignorancia se escribió, se registró agnosis. Vamos a hacer aquí un breve estudio para que entendamos eso. La gente siempre cree a la ignorancia. Y yo tengo que predicar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Perdón, voy a ver allá. Bueno, Ahí deja cerrado ahí. Yo sé que ustedes, porque ustedes navegan en internet, que los Simpsons profetizaron tal cosa, que los Simpsons profetizaron el COVID, que los Simpsons profetizaron tal terremoto, que los Simpsons profetizaron tal cosa. El asunto es que allá por el año 1900, entre la década de los 80 y 90, Mateo Abraham, el creador de los Simpsons, él no era cristiano, él era agnóstico. O sea, agnóstico quiere decir es una persona que no tiene conocimiento o no quiere creer, aunque exista conocimiento, no aprecia el conocimiento. Porque usted ve los dibujitos bien bonitos, cómo se mueven los muñequitos amarillos y todos los Simpsons que le llaman. Y cada nombre de muñequito es el nombre de la familia de Mateo Abraham. Pero él tuvo que haber leído lo que pasó en el año 1920 para él hacer una caricatura donde aparece un montón de gente y que mueren en las banquetas y que andan con trapitos en la boca. ¿Y qué decían? En el año 1913 y 14 los Simpsons predijeron el COVID. No, lo que pasa es que él ya lo había leído, lo que sucedió en el año 1920 también, la peste negra causada por un virus. También toda la gente andaba con el trapito en la boca y mató 50 millones de personas. Y todos caían ahí desplomados en las calles. Hay evidencias, hay fotos, hay artículos que enseñan esto. Pues, así que Simpson tomó mucho de la historia y lo convirtió en caricatura y lo dio a conocer. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes en el año 1976 o 74, creo que fue el 76, que hubo un gran terremoto aquí en Guatemala? Pues Simpson está también... 4 de febrero. Él hace, 4 de febrero, sí, hace una caricatura donde ocurre un gran terremoto. 4 de febrero. Y del año 2000 para acá han habido bastantes terremotos.
Ahora dicen, los Simpson profetizaron los terremotos. Vamos a suponer que no se refiere al terremoto que ocurrió en Chile o que ocurrió en Guatemala, sino que por casualidad haya leído 6:12 del libro de Apocalipsis, que a este mundo viene un megaterremoto. ¿Quién nació primero, Juan o Abraham? Juan murió en el año 96 en adelante, y él dice en el 6:12 en adelante que vienen megaterremotos a este mundo. Él registra 5 terremotos grandes. Entonces ya Juan lo dijo antes de que los Simpsons lo dijeran, pero solo lo está caricaturizando. O como nosotros dijéramos, Mel Gibson profetizó la muerte de Jesús. No, si él lo leyó primero en la Biblia, él es católico. Lo leyó primero en la Biblia, entonces hace la película La Pasión de Cristo. O como dijéramos, Charles Heston hizo el Éxodo. No, ellos primero leyeron el libro de Éxodo y hacen la película de Moisés, que a mí me gusta ver esa película. El drama. Sí, por ver la dramatización, me gusta ver la película también de La Pasión de Cristo. Enrique Rambal fue el primero en hacer una película, El Mártir del Calvario. Pero ellos leyeron la Biblia primero para poder haber hecho esa película. Porque la Biblia se anticipa a todo lo que va a suceder. Entonces el agnosticismo es algo que existe hoy. Por eso es que la Sagrada Escritura dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién se refiere ahí? Al agnosticismo. Porque un agnóstico le va a decir a usted, bueno, si Dios existe, que exista. Y si no existe, que no exista, no hay problema. Y eso dicen ellos, el agnóstico, eso es lo que ellos dicen. Entonces es lo que está ocurriendo en la interpretación de 3, 15, 16, 17 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Pero te vomitaré de mi boca. O sea que la ignorancia tiene consecuencias. Te vomitaré de mi boca, quiere decir te sacaré de mi presencia. Se usa la terminología, te vomitaré de mi boca. Pero espérense, 17:30, si alguien trajo Biblia, que lo lea el libro de los Hechos, 17:30. ¿Requiere o no requiere arrepentimiento la ignorancia? Solo los puse, usted por su cuenta propia va a buscar, es urgente y necesario, quizás hacer un levantado de texto, hermana Yanalí, acerca de los Simpson. Usted va a escribir quién creó a los Simpson. Luego biografía de los Simpsons y se va a dar cuenta que dice que él practicaba el agnosticismo. ¿Cómo le llama la Biblia al agnosticismo? Tibio, porque cree y no cree. ¿Ya está? 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Necesita arrepentimiento de la ignorancia, sí o no? Sí. ¿Escucharon entonces? Entonces ninguno va a entrar al infierno por ignorante. Descartada la posibilidad del purgatorio. Si no sale de la ignorancia, vamos a ver la etapa de la ignorancia. Primera etapa, 5:13 allá, Carol, de Isaías. Después lo va a anotar, yo la voy a ayudar, no tenga pena. Isaías 5:13. Oseas 4:6, a ver quién trajo Biblia, hay 4:6 de Oseas. 3:5 al 7, segunda carta de Pedro. Las consecuencias de la ignorancia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Vaya, tomen nota hacia dónde lleva la ignorancia. La ignorancia lleva a la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? ¿Escucharon lo que leyó hermana Carolina? ¿Hacia dónde conduce la ignorancia? Vuelvo a repetir, yo solo aquí voy a formular críticas constructivas.
Con todo respeto a los siervos de Dios, porque fueron puestos por Dios. Pero hay algo que tienen que salir de ese status quo. El status quo es una palabra latina donde yo me siento aquí y ya está, con eso basta y nadie me mueve. El hermano Pedro se trajo una buena anécdota. Donde yo abro la Biblia, ahí se predica. Que si abrió donde estaba la página blanca, ¿y qué dijo? Hoy no hay mensaje, porque Dios no habló. Bonita anécdota, excelente. No, yo estoy de acuerdo en eso. Porque aquí se les ha enseñado a ustedes cómo hacer un sermón en 5 minutos. Usted llega y le dice a su patrocinador, hermano, ¿sobre qué o qué quiere que predique? Y pues predíqueme, muy bien, perfecto. A orar. Mucha anticipación, por favor. Ya porque usted es famoso, va a llegar a la hora que usted quiere. No. Como mínimo llegue media hora antes del acontecimiento para poder ir a arrodillarse y pedirle permiso al Señor para que la palabra de Él esté en su boca, para que la palabra de Dios sea procesada en su mente. Pídale permiso a Dios, no nada más de tomarlo. Pero aquel que ya están los coros y hasta esta hora llega y va a pedir comida y una Coca-Cola y se sienta y solo falta que se persigne. ¿Y qué pasa? Ahí se ve el fracaso por la falta de respeto hacia Dios. ¿Por qué? Porque este hombre no escudriña en su casa. No lee en su casa. Entonces el primer paso que da la hermana allá en 5:13 lleva a la esclavitud. 4:6 de Oseas. ¿Quién lo localizó? Luego, 2 de Pedro 5. 4:6 de Oseas. Es lo que van a leer ahorita. ¿Qué dice ahí, hermano Pedro? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se está dando cuenta? Porque rechazaste mi conocimiento. 99.99 de conocimiento no califica entonces. 100%. ¿Qué califica? Daniel 6 dice que Daniel era equivalente a 123 cerebros. Y si cada cerebro tiene 100,000 millones de neuronas, multipliquémoslo por 123. Ya no hay para. Imagínense un debate Daniel con Luis Toro. Ay, cielo. ¿Cómo saldría pobre Luis Toro de ahí? Llorando. Destazado porque es toro. Día domingo bien asadito. A veces va. Pollo. Ya correr. Sí, porque él en sus publicaciones dice, ningún pastor me ha podido vencer hasta hoy. Pero porque solo llegan a debatir con él pastores agnósticos. Repítame, ¿qué dice 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste su conocimiento? ¿Se dieron cuenta? Descartó. Entonces, aparte de eso, esto es un equivalente a... Lo va a llamar Yanalito que vaya. Ya no tarda en llamar al hermano a Pedro. una ateología, que es lo contrario de teología. Ahí el hermano Pedro me acaba de hablar de un agnóstico o de ateología. O sea, no ama la teología. Está en contra de la teología. Cree en Dios, cree en Cristo, cree en el Espíritu Santo, cree en la existencia de los ángeles, del alma, del espíritu, del infierno, el cielo, todo cree. Pero lo único que no cree es en el conocimiento. Ahorita estamos viendo las etapas. Ahora 2 de Pedro 3:5-7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo que entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué tristeza, planeta y habitantes. Ahora el agnosticismo me dice a mí en 37:9 de los Salmos que Dios nos tiene prometida esta tierra, dice. Tierra de los vivientes. Sí, y que no es Dios loco para decir, porque ustedes poseerán la tierra prometida. Sí, pero ¿cuál tierra?
Porque en la Biblia nos habla de 3 tierras. Tierra de los viñedos. Dice, haga un debate con Luis Toro para ver quién es quién, dice, me gustaría verlo, dice. Ajá. Marlo García. Hemos dicho esto. Si usted es seguidor de alguien, usted es el llamado a defender a ese alguien. ¿Cuándo ha visto usted que un gallero esté peleando con el otro gallero dentro del rodeo? Son los gallos que fueron entrenados los que pelean dentro del rodeo. Si cualquier persona es seguidor de alguien, no es ese alguien que tiene que venir a pelear por él. Él tiene que defender a ese alguien que traiga sus argumentos. Aquí está mi dirección, yo vivo en 11 calle 2-42, zona 1, el barrio Independencia, Coatepeque. Él, que es seguidor, si ya fue instruido por este señor, ya está capacitado, entonces él tiene que presentarse. Pues no va a defender el evangelio, sino va a defender a ese señor. Entonces que venga él y que presente sus argumentos, que exponga él el tema, él que pregunte a Biblia abierta y nosotros le vamos a responder a Biblia cerrada. Ese es mi desafío. Él va a preguntar a Biblia abierta y yo voy a responder a Biblia cerrada. Y que ponga él el tema. Por mí no hay pena. ¿Por qué? Porque no soy yo el que va a responder, es la misma palabra de Dios. Con todo respeto a nuestro hermano que nos llamó o nos escribió. Es una superficial. Bueno, está bien, no importa, todo es aceptable aquí porque nosotros por nada nos ponemos incómodos. No tengan pena. Por nada. Eso es lo que yo aconsejo, que hay ciertos grupos. Por ejemplo, cuando vamos a 1 Corintios 1 hasta el versículo 11, ya Pedro tenía seguidores. Apolo ya tenía seguidores. Pablo ya tenía seguidores. 11:27 en el libro de Lucas, María ya tenía seguidores. Seguidores de Cristo, poquitos había. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa la división, dice la Biblia. Entonces eso desde el primer siglo hasta hoy, siglo XXI, ha sucedido. El hombre se convierte en seguidor del hombre. No, hay que seguir a Cristo. Eso es lo importante. Ya Pedro tenía seguidores. 11:27 de Lucas, ya María tenía seguidores. Se paró una mujer y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y bienaventurado los senos que mamaste. Ahí está la primera seguidora ya de María. Y Jesús le respondió: os digo que más bienaventurado el que oye y hace la palabra de Dios. Ahí está. El apóstol Pedro en Antioquía, ¿por qué falló en la circuncisión y tenía el Espíritu Santo? Está verdad, sí. Vamos a leer un pasaje bíblico en 24:45, habla su Biblia. ¿Por qué es que necesitamos salir del agnosticismo o de la ateología? Con voz de locutor. 24:45. ¿Qué libro? Lucas. Pero no usted, sino el libro. 24. Ah, ese. No sé, yo de memoria. Este es bíblico, todo de memoria. El hermano Pedro. Es bíblico, hermano. 24, Ah, no. 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí está el asunto, se dieron cuenta. En Lucas 4:16 Jesús les dio un ejemplo que ellos no lo tomaron. En Lucas 4:16 Jesús todas las mañanas, como era su costumbre, leía la Torá, leía el Tanaj. Y ellos, la costumbre de ellos era, en vez de vigilar, dormir, dice la Biblia. Ese es el problema que había en ellos. Entonces el Señor les abrió el entendimiento. Ese día es 27 de mayo del año 33 después de Cristo, ahí donde usted está leyendo. En ese momento, a partir de ese momento, les abrió el entendimiento. Ahora sí, usted cuando lo lee en 4:13, ahora léalo en 4:13, después de que le abrió el entendimiento a Pedro, ahora léalo en 4:13. Hechos. El mismo Lucas. Sí, el mismo Lucas. Hechos 4:13. Ah, va a decir. Ah, eso ya me
Iba de buscarlo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora sí está el asunto. Hoy seguidores de Cristo, pero ya abierto el entendimiento, ahora el mismo Lucas, que es hermeneuta, emplea el término de nuevo, una eficacia para predicar la palabra de Dios. ¿Te estás dando cuenta que mientras esté cerrado el telón del conocimiento, no hay paso para allá? Entonces ahora sí, está abierto la llave. sí es necesario que reconocieron las personas que anduvieron con Jesús. Ahí está el asunto. Una pregunta. Ahora, aquí muchos han dicho de que Pedro y Juan, cuando dice sin letra, era porque no sabían leer. no, sin letra quiere decir que no tenían un nivel académico, que no tenían un diploma ahí donde dijera mecanografía, ingeniero en computación, Un bachillerato. cualquier cosa, pero sí podían leer y escribir. Así Si que- no, ¿cómo escribió 2 cartas, primera y segunda de Pedro? Juan escribió Apocalipsis, escribió primera, segunda y tercera de Juan, o el Evangelio de Juan. Todo es revelado De Dios. por Dios. Eso es lo que te tiene que pedir, hermana Jacqueline. Señor, yo quiero la revelación tuya para tener conocimiento. Y viene Cristo y le abre el entendimiento. O que se nos meta el espíritu de Nicodemo, pues. Yo tengo un tema ahí, que ya lo prediqué en campaña. ¿Quién buscó a quién? En Mateo 8:2 dice la Biblia que un hombre buscó a Cristo porque había un hombre con parálisis y lo sanó. En 8:5 al 8 dice que un centurión buscó a Cristo porque tenía un su enfermo en casa. Había una mujer con tantos años de cáncer cervical. ¿Quién buscó a quién? La mujer fue a tocar el manto. Por sabiduría, Nicodemo. ¿A quién buscó a quién? Nicodemo lo buscó. Por salvación, Zaqueo. ¿Quién buscó a quién? Zaqueo buscó a Cristo. Y así hay una lista de 25 personas que yo he sacado en la Sagrada Escritura, que ellos buscaron. Por eso, ese texto, hay que buscar todos esos personajes para que usted pueda predicar en 11:28 de Mateo. Venid a mí. Ahí está la cláusula, ahí está la consigna. Venid a mí. Entonces, en esas casi 25 personajes, hay bastantes. Abrieron un hoyo en el techo, metieron a un paralítico. ¿Quiénes buscaron a quién? Los necesitados. Buscaron al que podía hacer la obra. Entonces, igual nosotros también en esta época, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, tenemos que buscar, ¿no? Cristo no va a ir a buscar, ir a tocar. ¿Querés conocimiento? Hoy no, gracias, será la otra semana. Yo tengo que buscar el conocimiento. Muy bien, ahora ya llevamos 3, ignorancia. Ahora vamos a ver esta palabrita, Se silenció. Se silenció, pero no se... omisión. Pecado de omisión. Anotando. Ese es otro punto. Sí. ¿No están las letras en azul, por favor? Ese era el 4. ¿Cuántos títulos hay ahí? Este es el 4, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Pecado de omisión. Omisión quiere decir ocultar Sí, estoy algo, escuchando. Vaya, entonces es el... esconder algo. Gracias a los que están comentando. Aquí en el Buen Chapín, hermano Hermano Jorge, Pedro, solo el eso Buen Chapín transmite. coloquialmente, ¿qué significa tapachamarra? Solo su teléfono, hermano Jorge. Es una negación de un hecho. Que se niega de Ser cómplice con la misma. Vaya. Y yo tengo conocimiento que usted es novio de una adventista, de una testigo de Jehová, de una mormona, de una católica, de una evangélica, y tiene su esposa ya, tiene 6, solo le faltan 10 para llegar a ser mormón.
De acuerdo al 132 de Doctrinas y Convenios del verso 50 al 62, que el que no tiene 10 mujeres no va a entrar al reino de los cielos. Gracias, hermano. Entonces, si yo encubro ese pecado y no le digo, cuidado hermano, porque 6, 9 en adelante al 11 de Corintios dice que ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. Lo voy a desolucionar porque va a decir, pero si José Smith dijo que si no se tienen 10 no se va al reino de los cielos. Eso dijo José Smith, pero la Biblia no lo dice. Esto lo va a hallar usted en Doctrinas y Convenios, en el capítulo 132, del versículo 50 al 62. Del libro de Mormón. Entonces, si yo no le digo eso a usted, yo soy un encubridor. Ahora busquemos en Biblia 13:8 de Deuteronomio y 28:13 de Proverbios. Tanto usted como yo. Disculpe hermano, pero solo lo estoy tomando como ilustración. Disculpe. Vamos al 13:8 de Deuteronomio y 28:13 de Proverbios. Y quiero 2 voluntarios en la lectura. 13:8. No tengan pena, son las 10:30 ya, pero qué rápido va el tiempo. ¿Y el otro pasaje? Proverbios 28:13. ¿Qué me va a leer? Deuteronomio. Vale, escuchen atentamente. Cámara, acción. Fuego. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Tome nota. No encubrir pecados. Aunque yo ya tenga alitas, aunque tenga una aureola aquí, porque así lo pinta la religión, una aureola aquí y alitas. Pero esas alas, yo las pierdo, esa aureola yo la pierdo cuando protejo su pecado, porque usted es muy puntual con sus diezmos. Hermano, aquí está su diezmo. Hermano, aquí está, le traje una su gallina. Tus pecados son perdonados. Usted y yo vamos para limpiar. Dando cuenta que no podemos ni debemos. Ahora hay alguien que el pecado no se sabe, está escondido. Pero ¿qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Perfecto, ahí está entonces. Estamos hablando de jamarteología y también estaríamos hablando entonces de soteriología. El diablo produce esto, Cristo produce esto. El diablo produce la jamarteología y Jesús produce la soteriología, porque usted acaba de leer que si le confiesa a Dios sus pecados, Dios tendrá misericordia. Ahí está. Se aparta. Perfecto. Entonces la jamarteología tiene su origen. Es una rama de la teología sistemática, teológica, pero también la soteriología es una rama de la ciencia sobre la redención. Aquí estoy hablando yo sobre la redención, o sea, el perdón, la misericordia que Dios ha hecho con nuestra vida. ¿Qué nos cuesta humillarnos? Hago una pregunta. 51:17 del libro de los Salmos. ¿Alcanzó misericordia David, sí o no, al humillarse delante de Dios? Sí. Él dijo, yo sé que al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. ¿Cuándo dijo eso? Usted le va a dar lectura allá en su casa. El capítulo 12 y el capítulo 13 de segundo de Samuel. Usted ahí se va a dar cuenta qué está ocurriendo. En el capítulo 12 le quita a la mujer a un su amigo, a un su capitán, y usted ya sabe lo que ahí sucedió. Pero ahí dice que el hombre se tiró boca abajo 7 días pidiéndole perdón a Dios. Samuel no registra qué es lo que él estaba pidiendo, pero el Salmo 51:17 sí registra. Empieza en el versículo 11. No apartes de mí tu Santo Espíritu, dice. Esa es una humillación de gran valor. Un hombre pecador diciendo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y luego en el 17, porque yo sé que al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. El valor de la humillación. Por eso en el Sermón del Monte se dice, bienaventurados los humildes, porque de ellos
es el reino de los cielos. Entonces hay personas que están omitiendo su pecado y están orgullosos. Están omitiendo pecado y están subiendo al culto. Están predicando en campaña. Están predicando en contra del catolicismo. Están predicando en contra del testigo de Jehová, en contra de los adventistas, en contra de los mormones, en contra de los brujos, en contra de todo el mundo. Pero nunca se predican a ellos mismos. Y la Biblia dice en 2:21 de Romanos: enséñate a ti mismo, dice, y después enseña a los demás. Ese es el primer paso importante. Entonces ya registraron ahí 13:8 de Deuteronomio. Sí. Hermana Jacqueline, ¿ya registró? 28:13 de Proverbio. Eso se llama pecado de omisión. O sea, yo sé algo pero lo oculto, porque tengo una coca segura a la salida. Samuel, ¿qué era, mi hermano? Segunda Samuel. Va a leer dos pasajes, el capítulo 12 y el capítulo 13. Son dos capítulos, ¿verdad? Sí, sí tiene que leerlos completitos porque ahí ve usted que David le roba la mujer a un personaje de nombre Urías. Para empezar ahí, ¿qué padecimiento, qué le provocó Satanás a David? Le provocó una enfermedad patológica, psicológica, que se llama voyeurismo. Porque él seguramente abría esas cosas y empezaba a ver a lo lejos allá. Había una muchacha que acostumbraba a bañarse completamente. Pues sí, toda la mujer tiene que bañarse, sí, los hombres también. Pero él ya tenía la costumbre de ir a ver a esa pobre mujer. La mujer no tiene pecado porque ella está en su casa. Él es el pecador porque padece de voyeurismo. Y cae en la trampa, se roba a la mujer, la embaraza, mata al marido, emborracha al marido. Y total, comete 6 pecados que son prohibidos en la ley del Sinaí. Sin embargo, el hombre no omitió sus pecados. Él le dice a Dios que no aparte de él su Santo Espíritu y que le perdone. Su corazón contrito mío, está partido el corazón. Es que nosotros cantamos danza, danza, danza como David, salta, salta como David, y ahí está. Pero cuando nunca han hecho una alabanza, humíllate, humíllate como David, nunca lo hemos hecho. ¿Cuál es la ley del Sinaí? ¿Cuál es la ley del Sinaí? La ley del Sinaí nace, voy a situarlo, hace 1471 años. El pueblo de Egipto, hagamos los números mejor para entenderlo mejor. Saquen la calculadora, ahí Estuardo, calculadora, y ustedes me van a leer 6, 1 al 4 primero de Reyes, para ver cuánto duró la ley del Sinaí. 480 más 966, de acuerdo a 6.1 de primero de Reyes. 1440. Muy bien, esa es la duración de la ley del Sinaí. Ahora vamos, alguien me va a leer 31, 18, 32, 16 del libro de Éxodo. 31, 18, 32, 16. La pregunta es muy importante. ¿Cuánto dató la dispensación del Sinaí? 1446. Perfecto. 1446 años dató desde que baja del Sinaí hasta que Jesús va subiendo el monte Calvario. 1446 años. Para todo hay respuesta, no se preocupen. Ahora vamos a darle lectura al 31:18 de Éxodo. ¿Quién trajo Biblia, por favor? Y 32:16. 31, ¿qué? 18. De Éxodo. 32:16 en el mismo libro. ¿Lectura, Jaime? Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. El propio dedo. 32:16, ahí córrase tantito por adelante. Dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Se están dando cuenta? Duró 1446 años. Esa es la ley del Sinaí. En la ley del Sinaí
hay 4 reposos. Por eso es que hace un ratito alguien leyó 4:10 de Gálatas y 5:4 de Gálatas, ¿se recuerdan? 46. Me temo que he trabajado en vano con ustedes, porque guardan los días, guardan los meses, guardan los años y guardan los tiempos. ¿A qué se refiere Pablo? Se está refiriendo al día de ayer sábado. El otro año que viene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro año que viene? ¿Qué número tiene? 27. Ese 2027, por tener el 7, se tiene que guardar completito como reposo, se llama año de reposo. ¿Por qué se llama? ¿Por qué le dicen la ley del Sinaí? ¿Perdón? ¿Por qué le dicen la ley de Sinaí? Porque no sé si alcanzó a escuchar a la persona que allá leyeron que en el Sinaí se le dio a Moisés. Él leyó allá 31:18, 32:16. En el Sinaí, ahí Dios le entregó las tablas a Moisés. Ahí dice, escrita por sus propios dedos y obra de Dios, dice. Entonces es la ley correcta, es la ley del Sinaí, no la ley de Moisés, como muchos dicen. No, pues, es la ley dada a Moisés. Ahí está muy distinto. Ahí incluye ley ceremonial y ley ritual. En la ley ceremonial es que usted ayer tuvo que haber hecho una ceremonia. En el 2027, un año de ceremonia, porque es año 7. Sin hacer nada. Perfecto. En octubre, de acuerdo a 23:39 de Levítico, octubre es mes de reposo. Por eso dice Pablo, guardáis los días, los meses, los años y los tiempos. Son los 4 reposos que existen. Sábado de reposo, octubre, que es el mes séptimo de reposo según el calendario hebreo, no el calendario gregoriano. Y luego el 2027 es año de reposo. En el año 2050 el jubileo del reposo. En el jubileo del reposo, si usted es prestamista, fue un placer conocerlo. Ya no hay que cobrar. Ya no tiene que cobrar. Y si usted debe, brinque de alegría porque ya no le van a pasar la factura. Pero solamente que no sea en este tiempo, porque los prestamistas matan a los que no pagan. O los matan a ellos para que no cobren. Ahí usted corre dos riesgos. Sí, dos riesgos. Entonces, eso fue lo que contiene el Sinaí, primordialmente. Pero hoy me pregunto yo a los seguidores de Moisés, solo guardan el día de ayer. Octubre no lo conocen, el año séptimo no lo conocen, el año 50 que es el jubileo de reposo no lo conocen. Entonces ahora se les aplica Santiago, el primer escritor del Nuevo Testamento, le aplica al judaísmo desde el primer siglo en 2:10. Ustedes que guardan la ley y fallan en un punto son culpables de todos. Ahí están. Pero ya no hay razón de guardar la ley, hermanos, por favor, porque ustedes ahora están bajo la gracia del Señor. Si usted lee en 2:14 de Efesios en adelante, 2:14 de Colosenses en adelante, ahí se van a dar cuenta qué pasó en la cruz. Ahí se terminó la ley ceremonial y la ley ritual dada a Moisés en el Sinaí, en la ley del Sinaí, en la dispensación sinaítica. Ahí dice claramente ahora, Oseas profetiza en 2:11, he aquí viene un tiempo en que el sábado cesará. Biblia 1909 de Israel de Dios, Biblia 1990 adventista. Y si no la tiene de manera literal, ahí está en internet, ahí lo va a encontrar. Entonces se terminó. Ahora Pablo dice en Colosenses 2:16 que nadie los juzgue ya en alimentos. Es decir, que usted puede comer camarón, puede comer cangrejo, puede comer su chicharroncito, todo. Porque dice que ya nadie los juzgue en comer, dice. Ni que los juzgue si no guardan el sábado, porque todo esto fue sombra, dice. Pero si usted me estudia detenidamente el capítulo 8, 9 y 10 de la carta a los hebreos, dice que todo eso fue simbólico, dice claramente. Entonces hay que tomar en cuenta esto para que salgamos de esa agnosis o esa ateología a que estamos metidos. Muy bien. La coca. Entonces, ya habló un coquero, sí, pues faltan 20. Primeramente Dios, son 10 pecados que voy a registrar aquí. Los 6 los sacamos en una hora. Vayan a traer su Coca-Colita, pues, y
Lamentablemente me van a malacostumbrar a mi nueva ovejita que viene. El sábado no terminará. Léase Isaías 66:23. En el cielo se guardará el sábado. Muy bien, eso tiene respuesta. Eso tiene respuesta. Si leemos en otras Biblias, dice, y me adorarán de semana en semana, de mes en mes y en año. Por eso dice de reposo en reposo. El 66 que él está leyendo. Esto tiene interpretación. 4:10-12 de la carta a los Hebreos dice que si Josué les hubiera predicado ese sábado, no hubiera tiempo para el otro sábado. Ese es reposo en Cristo Jesús. Pero le vamos a aclarar a la persona lo que quiere realmente decir el capítulo 66, 23 en adelante del libro de Isaías. Y me adorarán de semana en semana, de mes en mes y de año en año. ¿Qué quiere decir eso de mes en mes y semana en semana y de año en año? Porque allá arriba, lo siento, no hay calendario. Allá se llama eternidad. No hay reposo, no hay día sábado. No hay nada. Allá es eternidad. ¿Cómo hacemos para decir allá, hoy es enero, hoy es febrero? Si allá no existe el tiempo ni el espacio, allá el reino de Dios es tridimensional. Porque Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta 9. Y yo fui al tercer cielo y en el tercer cielo vi el paraíso. Ahora 2:7 de Apocalipsis y 22:14 de Apocalipsis dice que en medio del paraíso está la Nueva Jerusalén. Solo la Nueva Jerusalén mide 4.665.600 kilómetros cuadrados. Pero el paraíso sí no dio ninguna medida. Y si no dio ninguna medida, pero afortunadamente Pablo en 6:16 de Timoteo dice que es un lugar inaccesible, o sea, nunca va a terminar de pasear ahí. Pastor, ¿qué texto dijo del tercer cielo? Perdón, la segunda carta a Corintios capítulo 12, versículo 1 al 9. 12:1. Sí, él fue al tercer cielo, dice. No sé si en la carne o en el espíritu, pero lógicamente sabemos que fue en el espíritu, porque Juan fue llevado en el espíritu también. Entonces, le mostraron el tercer cielo y le mostraron el paraíso. Y Juan me muestra en medio del paraíso a la Nueva Jerusalén. Y en medio de la Nueva Jerusalén me muestra al árbol de la vida. Entonces, todo un mapa completito. Geografía celestial. Bueno, váyanse a la tienda pues. Esperamos haber respondido a nuestro hermano. Segunda de Corintios